Bien. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Jaime Palma. Hace 5 años estoy trabajando en el equipo pastoral de la Iglesia Bautista Villanueva, que está en el centro de Santiago. Mi profesión es fotógrafo. Durante 20 años me dediqué a la fotografía. Fotografía de arquitectura y decoración era mi especialidad. Digo era porque ya no estoy haciendo fotos y estoy de lleno abocado, ¿cierto?, al ministerio. Y dentro del ministerio, desde mi tiempo de conversión, que fue a los 18 años, en este momento tengo 47, nos hemos dedicado junto a mi esposa a trabajar en diferentes áreas. Trabajamos en su tiempo como pastor de jóvenes, trabajamos también en matrimonios durante mucho tiempo y también trabajamos en áreas evangelísticas. Y el área del matrimonio es un área que a mí personalmente me llama mucho la atención, como ministerio, como trabajo, como servicio, porque acontecen cosas donde nosotros hemos visto la mano del Señor tratando el corazón de dos personas que bíblicamente vienen siendo uno. Recibí la invitación de Matías, del pastor Matías, que estuvo en mi encomendación, estuvo también en mi examinación, terrible día para mí. Así que tengo la bendición de conocer a Matías, a Silvia, a las niñas. Hemos también estado compartiendo tiempo juntos. Y recibí esta invitación donde me presentó 2 temas. Y hay un tema que es el que hoy día quiero exponer, que es algo que me llama la atención y que me gusta tratarlo. Me gusta tratarlo como pastor también en la congregación donde nosotros estamos. Y tiene que ver con la resolución de conflictos. El Señor Jesucristo habla con los fariseos, un texto que vamos a leer en un par de minutos. Y estos fariseos querían poner a prueba al Señor y le preguntaban si era lícito divorciarse de la mujer. Entonces el Señor Jesús, y aquí te invito a buscar el texto, en Marcos capítulo 10, déjame. El párrafo es del versículo 2 al 12, pero el énfasis que voy a poner en esta tarde va en los versículos 6 al 8. Y dice así la Biblia: por consiguiente, ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces: ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8 dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Cuando ves este párrafo, y yo sé que es un párrafo que ustedes... ¿Perdón? Marcos 10. Marcos 10, a ver. ¿Sí? Versículo 6. Ah, perdón. No, es Mateo. Espera. Déjame ver una cosa. Es que sí, tengo que haber tenido un error acá de transcripción. Déjame ver una cosa. Mateo 19 del 6 al 8. Es que Marco es el paralelo de este texto. Pero en Mateo 19 del 6 al 8. Entonces cuando nosotros vemos... Mateo 19 del 6 al 8.
Entonces, cuando nosotros vemos este texto, que yo sé que ustedes conocen mucho, cuando vemos el párrafo, este párrafo está hablando de la creación del hombre, ¿ya? Este párrafo está hablando del matrimonio y este párrafo también está hablando del pecado. ¿Por qué habla de la creación del hombre? Porque Dios dice, ¿cierto? En el contexto, Dios dice que hizo varón y hembra. Está hablando, ¿cierto?, de la creación. ¿Por qué este párrafo está hablando del matrimonio? Bueno, porque dice, y los dos serán una sola carne. ¿Y por qué está hablando del pecado? Porque manifiesta el texto, en el versículo 8 dice, por la dureza de vuestro corazón. Y esto vamos a ir, ¿cierto?, desarrollando. Cuando nosotros hablamos de divorcio en un matrimonio, estamos hablando, y esto nos ha pasado en la práctica, cuando hablamos o el matrimonio llega al tiempo del divorcio, está llegando a una culminación, a una serie de, o una avalancha de conflictos sin resolver. Entonces se llega, ¿cierto?, a una separación total. No quiero saber nada de ti, puede decir el hombre a la mujer. Y no lo dicen con amor. No quiero saber nada de ti. Y cuando tú analizas y te das cuenta de lo que está pasando, son conflictos sin resolver, no llegaron a acuerdos, careció la comunicación sana, se manifestó el egoísmo y este egoísmo comenzó a ganar terreno. Ya no comenzaste a mirar por el otro, sino que se comenzó a mirar por sí mismo. Claramente el diálogo se rompió y los compromisos que en su tiempo adoptaron, ¿cierto?, estos votos que tú presentaste delante de un ministro de fe, donde había una autoridad civil o una autoridad, ¿cierto?, espiritual, dejaron de ser válidos. Y ahí obviamente nos enfrentamos y lo que la palabra del Señor nos lleva es, no tenemos que llegar a eso, no tenemos que llegar al divorcio, tenemos que, como dice el tema que me invitaron, una resolución de conflictos, cómo pelear bien. ¿Me entienden? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, por tener la oportunidad de poder abrir tu palabra, tener la oportunidad de darnos cuenta de lo que dice y que esta palabra, Señor, nos pueda nutrir, nos pueda animar, nos pueda fortalecer y nos pueda conducir a un matrimonio santo, un matrimonio que te honre en todas sus acciones. Te rogamos, Padre, que podamos ser sensibles a lo que usted hoy día nos quiere hablar y nos quede un buen consejo para poder aplicarlo en nuestras vidas. Gracias te damos por cada uno de los hermanos, de las hermanas, de los matrimonios que hoy día están acá y rogamos tu bendición sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, el texto, ¿cierto?, habla de la creación del hombre, el texto habla del matrimonio y el texto habla, ¿cierto?, del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos esta resolución de conflictos, ¿cómo pelear bien? Para pelear bien, que yo voy a utilizar el término santamente, nosotros debemos entender el fundamento del matrimonio. El fundamento del matrimonio tenemos que entender que no es de origen humano, no es una creación nuestra. El matrimonio está originado, pensado en la mente y en el corazón de Dios, como un plan perfecto. Entonces, cuando tú te reúnes con hermanos que quieren casarse, el primer fundamento que nosotros transmitimos es: esto es una creación de Dios. Dios así lo quiso, Dios así lo instauró. Y cuando tú tomas ese fundamento sobre tu vida, de que el matrimonio no es una creación mía, tú le asignas un valor. Si yo te pregunto, hermano, ¿tú tienes cosas de valor en tu casa?
y no estoy hablando de un tema económico. Tú le asignas un valor. Casualmente me estaba revisando los bolsillos y en la iglesia nuestra se celebró el Día del Pastor y una chiquitita me entregó una carta que dibujó ese mismo día. Entonces me la entregó y yo la revisé y me escribió esto, mira. Así. Esto no tiene valor monetario, pero sí tiene un valor, cierto, sentimental. Entonces a esta cartita yo le asigno un valor. ¿Por qué? Por el acto, cierto, de esta pequeñita de entregármelo. Entonces obviamente esto va a estar guardado en mi carpeta de todas las cartas que mi esposa en su adolescencia y juventud me entregó. Entonces el fundamento, cuando yo entiendo que Dios fue el creador, el originador, ¿cierto?, del matrimonio, yo le asigno un valor. Es una institución que es creada por Dios, y es creada por Dios para el beneficio del hombre y de la mujer, del esposo y de la esposa. Entonces cuando ya tengo este principio bíblico, ¿cierto?, de que Dios creó el matrimonio, y como vemos en la creación de Génesis, ¿cierto?, Dios dice, creó de gran manera. Todo lo que Dios creó era bueno. Entonces en mi mente yo digo, Dios creó el matrimonio y es algo bueno. Si es que lo miro, ¿cierto?, desde la perspectiva bíblica. Entonces como ya estoy convencido de que Dios es el creador del matrimonio, paso a una segunda verdad bíblica. Entramos a un segundo fundamento que tiene que ver con lo que Dios ha unido. Fíjate lo que estamos hablando. Dios creó el matrimonio. Y el texto también nos dice, por tanto, lo que Dios ha unido. ¿Quién te unió a la persona que estás a tu lado? ¿Quién te unió? Dios. ¿Estás convencido de eso? Dios es el creador del matrimonio. Y Dios te unió a la persona que tienes al lado. Segundo fundamento. Entonces, Dios creó, y el Señor Jesucristo en este diálogo con los fariseos establece que esta unión conyugal viene, surge, nace desde el pensamiento de Dios porque es parte de su plan perfecto. Y ese plan perfecto surge, obviamente, como este segundo fundamento. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces, como cónyuges cristianos, nosotros debemos estar convencidos que la persona a la que yo dije sí, frente, ¿cierto?, a las leyes de este mundo, frente a un pastor, ¿cierto?, es una unión con el visto bueno de Dios. Lo que Dios ha unido. Mi unión con mi esposa no fue producto del azar. Soy un convencido de eso. Mi unión con mi esposa no fue producto de la suerte. Ni tampoco le fui a hacer un amarre, ¿cierto? Aunque yo le he dicho que le hice un amarre. Tampoco es producto de lo que algunas personas ofrecen, sino que he sido un convencido y me he dado cuenta de que mi unión con mi esposa nació de la mente de Dios. Entonces Dios en términos generales creó el matrimonio y en términos particulares creó tu unión, la tuya, la de ustedes, de manera particular. Entonces, como esto nace de la mente de Dios, y como yo sé que ya estás siendo convencido de esta verdad bíblica, ese fundamento nosotros debemos tener en mente cuando entramos a una situación compleja y difícil. Resolución de conflicto, cómo pelear bien. Cuando nosotros vemos la Biblia, en la Biblia hay conflictos, en la Biblia hay rivalidades. Y el mismo Señor Jesucristo, y es una frase del Señor que yo siempre le doy vuelta en mi cabeza, el mismo Señor Jesucristo
hablando con sus discípulos, le dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, la pregunta sería, ¿queda el matrimonio exento de estas aflicciones? Yo creo que no. Yo creo que no. Claramente no. El matrimonio es una instancia donde debemos sortear diferentes tipos de aflicciones que se presentan constantemente. Van a haber aflicciones que son por factores externos. Por ejemplo, una enfermedad de un hijo. Por ejemplo, falta de trabajo. Por ejemplo, un accidente. Factores que son complejos, son difíciles y muchas veces en el nerviosismo de ella, en el nerviosismo mío, nos vamos a enfrentar a situaciones. Pero también hay situaciones o se presentan aflicciones, ¿cierto? Por cosas nuestras, por acciones nuestras, que la Biblia llama pecado. Y ahí es donde el texto dice, ¿cierto? Por la dureza de vuestro corazón. Entonces el mandato del Señor Jesucristo está en contra de separar lo que Dios ha unido. Implica que es posible que cuando en la Biblia se habla de divorcio, se da a entender por sentado de que puede haber una ruptura matrimonial. Puede ser que esta una sola carne, ¿cierto?, se separa. Y ahí es donde viene el divorcio, ahí es donde viene, ¿cierto? Antes de llegar al divorcio se experimenta un distanciamiento físico y se experimenta también un distanciamiento en la comunicación. Yo no sé si a usted le ha tocado ver que usted va a visitar una casa de un familiar, de un amigo, cualquier persona, un compañero de trabajo, y resulta que está el matrimonio viviendo bajo el mismo techo, pero viven vidas completamente diferentes, apartes, paralelas. Están bajo el mismo techo, pero están separados en dormitorios. Están bajo el mismo techo, pero llevan vidas completamente paralelas. Me ha tocado verlo, me ha tocado vivirlo en el sentido de, me acuerdo perfecto, de un compañero de trabajo, sus padres vivían bajo el mismo techo, pero estaban separados. Ya no había un contacto físico, ya no había una comunicación fluida entre ellos. Y esto se da por la dureza de vuestro corazón. Entonces el pecado, ¿qué es lo que hace? Hace que el corazón se endurezca. De tal forma que comienzas a tomar decisiones completamente separadas de Dios. ¿Por qué? Porque no está en tu mente el fundamento de que Dios creó el matrimonio y no está en tu mente el fundamento de que Dios te unió. Entonces las situaciones diarias de la vida nos llevan a cada uno de nosotros a enfrentar ciertas posturas, a dar a conocer nuestro carácter, se emana, ¿cierto?, nuestro temperamento, ponemos sobre la mesa nuestras ideas, nuestros planteamientos. Entonces la discusión comienza con una conversación. La discusión comienza con una situación y si no estamos convencidos de estas cosas que yo les estoy hablando, de que Dios me unió a mi esposa y de que el fundamento, ¿cierto?, del matrimonio es creado por el Señor, y en esta discusión, si no manifestamos un carácter cristiano, ¿quién sabe dónde va a terminar? Porque no estamos actuando cristianamente. No estamos convencidos del fundamento acerca del matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez? Y no necesito respuesta, solamente usted analice en su mente. ¿Cuándo fue la última vez que discutiste con tu esposa o con tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que pelearon? Dentro de sus años de matrimonio, quizá algunos llevan 5, 10, 15, 20 o más, ¿cuántas veces estuvo en el pensamiento suyo separarse? ¿Cuántos de ustedes están pensando hoy día separarse? Esto no pasa acá, ¿cierto? Pasa en mi iglesia bautista Día Nueva.
Es fuerte la pregunta. Es fuerte la pregunta. Pero claramente, en muchos de nosotros quizás pasó en un momento, esto llega hasta acá. Porque ya no hay forma, ya no hay vuelta más que darle. Pero cuando transmites el conocimiento de Dios, cuando estás convencido que el matrimonio es creado por Dios y que Él en su soberanía te unió a tu esposa, comienzas, ¿cierto?, a enfrentar situaciones de manera distinta, de manera bíblica, de manera en poder, a pesar del conflicto, a pesar de las situaciones, yo quiero hacer las cosas diferentes. Preguntas: ¿cuál o cuáles son las discusiones o peleas que ustedes enfrentan? ¿Las tienen claras? ¿Saben por qué están discutiendo? ¿Saben por qué están peleando? ¿Cuál o cuáles discusiones vienen arrastrando por años? El día lunes hice una consejería con una persona y le hice esta pregunta: ¿cuánto tiempo llevas arrastrando este problema? ¿Sabes lo que me dijo? 10 años. 10 años arrastrando una situación conflictiva en su matrimonio. Tocó otro caso donde una persona: ¿cuánto tiempo llevas aguantando esta situación? 15 años. ¿Qué se produce en ese corazón? 10 años, 15 años. Amargura, resentimiento, donde no ves la mano de Dios o no quieres ver la mano de Dios. ¿Es sano arrastrar 10 años un conflicto? ¿Es sano arrastrar 15 años un conflicto? ¿Cuál o cuáles temas entre ustedes han sido irreconciliables? No hablemos más de este tema porque este tema nos desune. Y está ahí como levantamos la alfombra y cierto, y lo echamos ahí abajito. Pero es un tema sensible, que en cualquier momento se levanta. ¿Qué situaciones les prueban la paciencia a ustedes y llegan al punto de irritarles? No quiero saber más, no te quiero escuchar, me voy a ir a dar una vuelta. Situaciones que nosotros enfrentamos, ¿cierto?, en nuestra vida matrimonial. La dureza del corazón o el carácter de los esposos, este mal carácter, ¿cierto?, va a salir a la luz. Vamos a tirar, como decimos en Chile, ¿cierto?, toda la carne a la parrilla cuando se presenten, cuando nos veamos enfrentados a estos diferentes temas que obviamente generan discusión dentro del matrimonio. Como por ejemplo, comunicación. Yo te lo dije, lo que estábamos diciendo delante, ¿cierto? Como por ejemplo, la intimidad sexual. Como por ejemplo, las finanzas, la crianza de los hijos, infidelidades, falta de tiempo o tiempo de calidad. La familia extendida, también a veces es un problema. Tus padres, mis padres, los suegros. La monotonía en el matrimonio, las faltas de respeto, los celos, los problemas de convivencia, las desatenciones o simplemente las emociones. Son situaciones que nos llevan, ¿cierto?, a tener que lidiar con nuestro carácter, y cuando no estamos sometidos a la voluntad del Señor, ¿cierto?, arrasamos, ofendemos, dañamos y rompemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Job capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: porque el hombre nace para la aflicción. Oh, qué fuertes palabras. Pero es una realidad. Es una realidad. Tenemos la esperanza, ¿cierto?, que el Señor cuando venga por nosotros ya no vamos a tener esa aflicción. Como las chispas vuelan hacia arriba, dice Job. Versículo 8, pero yo buscaría a Dios y delante de Dios presentaría mi causa.
Entonces, cuando tenemos este pensamiento en nuestras vidas, está siendo dirigidas por el Señor, nos lleva a elevar la discusión. Y cuando digo elevar la discusión, es poner argumento, es darle calidad a lo que estamos discutiendo. No simplemente reacciones viscerales, que nacen de nuestras vísceras, ¿cierto? Y decimos lo que queremos decir y lanzamos lo que queremos lanzar sin tener el cuidado o el respeto o el amor, obviamente, por el otro. Entonces, como vemos en esta resolución de conflictos, cómo pelear bien, se puede. Se puede. Cuando nos dejamos, cuando dejamos que la palabra del Señor trate con nuestras vidas, podemos tener discusiones santas. Discusiones que, a pesar de las diferencias que podamos tener, nuestras acciones van a honrar al Señor. Entonces tenemos que considerar, para solucionar nuestros conflictos, primero que debemos esforzarnos. Te debes esforzar, hermano. Si tú quieres elevar, ¿cierto?, una discusión en términos bíblicos, tienes que esforzarte. Vas a tener que manifestar amor a pesar de. Vas a tener que tomar tiempo de oración, vas a tener que tener paciencia y te vas a tener que dedicar a saber responder, solucionar los conflictos. Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. La resolución de conflictos es importante para mantener el matrimonio sano. Yo le tengo este dicho a mis hijos. Es un poco exagerado. Pero yo les digo, yo salgo de mi casa y yo voy a la guerra. A la guerra. Porque puedo ir en el auto, en la moto y se me puede cruzar alguien rápidamente, porque me pueden asaltar, porque puedo tener una serie de conflictos o situaciones donde me pueden hacer perder el gozo, la paz, la paciencia, el amor, ¿cierto? ¿Y qué quiero decirle esto a mis hijos? Entonces, cuando yo llego a la casa, yo quiero llegar a un ambiente de paz, de amor, de cuidado, de contención, de fraternidad. No quiero que haya guerra en este sitio donde es el refugio que cada uno de nosotros tenemos. Pero para que eso se cumpla, yo lo exijo. Pero yo tengo que ser parte, ¿o no? Evidente. O sea, no puedo arrastrar los problemas que tengo en el trabajo o el problema que tuve con un chofer de una micro, con un taxi, con un auto y llegar a mi casa y pasar los límites y hacer una guerra dentro de mi casa por una situación particular que yo viví. Entonces, cuando nosotros tenemos que resolver conflictos, tenemos que pensar que este matrimonio está creado por el Señor, que la persona que tengo a mi lado la unió el Señor, por ende, yo quiero mantener un matrimonio sano, a pesar de. Y quiero que esas situaciones que Dios dispuso, que Dios permitió, sirvan para que mi carácter se parezca más al carácter de Cristo y mis acciones honren al Señor. Entonces ya tenemos el fundamento. Dios creó el matrimonio. Ya tenemos el fundamento. Dios me unió, ¿cierto?, a la persona que yo tengo a mi lado. Estoy convencido de eso. ¿Cuál es el plan de acción entonces? ¿Cómo yo voy a resolver estos conflictos? Pasos concretos para pelear bien. Son muy cortos, pero muy precisos. 1. Identificar el problema. Saber claramente por qué yo estoy teniendo una diferencia con mi esposo. ¿Se hace necesario? ¿O vamos a pelear por qué? ¿Porque no me gustó el chaleco que te pusiste? Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan.
cuando yo tengo identificado el problema, voy a tratar específicamente esa situación que estamos teniendo conflictos. Número 2, algo que a lo mejor al hombre le cuesta más, escuchar. Escuchar. Prestar atención al cónyuge. ¿Por qué me río? Porque yo a veces a Karen estoy mirando y me dice, repíteme lo que te dije. Esbozó una... Entonces, me debo esforzar y escuchar lo que mi señora, mi esposa amada, me está diciendo. Y debo entender, obviamente, su perspectiva. Hay algo que yo generé hace mucho tiempo atrás y que lo aprendí no de la mejor manera. En mis primeros años de matrimonio yo no valoraba la palabra de mi esposa. Mi esposa me decía algo y a mí de verdad me daba... No es que me diera lo mismo, pero en mi orgullo, ¿cierto? En mi egoísmo, yo hacía lo que tenía que hacer nomás, sin pensar en esto. Entonces cuando yo empecé a escuchar lo que mi esposa me decía, ¿y por qué digo que lo aprendí de mala manera? Porque acontecieron cosas desagradables en mi vida que yo dije, no, yo tengo que escuchar a mi esposa. Y en ese ejercicio entendí de que mi esposa cuando me habla no es para perjudicar mi vida, es para bendecir mi vida. Y cuando logré entender eso, lo que mi esposa dice para mí tiene valor. Entonces yo la escucho. Santiago 1:19 dice, esto sabéis mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír. Tardo para hablar, tardo para la ira. Entonces, identificar el problema, escuchar. Número 3, hablar con amabilidad. Evitar palabras hirientes o acusaciones expresando sentimientos de manera deshonesta e irrespetuosa. En este punto, que lo voy a hablar al final, también es parte importante de nuestro matrimonio. Hablar con amabilidad. Decir las cosas con amor a pesar de. Que ese a pesar de para mí es a pesar que te puede costar, a pesar que para ti es difícil, hay que hablar con amabilidad, hay que hablar con respeto, hay que hablar con cuidado. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Yo quiero discutir, elevar la discusión con mi esposa en las diferencias que tenemos, y para eso, obviamente, identificamos el problema, nos escuchamos y nos hablamos con amabilidad. Número 4, busca el perdón. Perdonar como Cristo perdonó, reconociendo que es un mandamiento y un acto de obediencia. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entiendo que van a hablar del perdón, pero claramente el perdón es liberador. Hace un tiempo atrás hay una persona mayor en la iglesia que perfectamente podría ser mi padre, por la edad me refiero. Estaba viendo una situación bien compleja y yo le comencé a mandar WhatsApp, seguimiento, y me di cuenta que me dejó de responder, pero no por una semana, estamos hablando de meses. Y le seguía escribiendo y nunca me respondió.
Entonces yo le dije a mi esposa, quizás le dije algo que a lo mejor lo molestó, y yo pensé que el problema era conmigo, que era un problema personal conmigo. Y un día, él me escribe de vuelta y me pide que nos juntemos. Bueno, nos juntamos a conversar, y ahí me di cuenta que estaba en una situación súper difícil, enfrentando un problema terrible para él. Entonces empezamos a aconsejarlo, ¿cierto? Bíblicamente, empezamos a tomar tiempo de oración, y el Señor permitió y revirtió, ¿cierto?, la situación que él estaba viviendo, y uno de mis consejos fue, ¿sabes qué? Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Entonces, los días siguientes me llama y me dice, le pedí perdón al Señor. Y llorando me dice, y me siento perdonado por Dios. Su realidad no cambió. Él seguía enfrentando un problema súper complejo. Pero el hecho de haber buscado el perdón, el hecho de haberse arrepentido de lo que había hecho, él se sintió aliviado. Él se sintió liberado, se sintió perdonado por el Señor. Y gracias al Señor que después pudo reconciliarse con personas a las que él había afectado, ¿cierto?, por un acto que él había realizado. Y fue persona a persona diciéndole, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón y quiero pedirte perdón. Y hoy día tú lo ves, y hoy día tú conversas con él, y hay un gozo en su mente y en su corazón, y por muchas semanas siguientes me manifestaba, me siento perdonado, me siento perdonado, me siento perdonado. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación matrimonial y pido perdón porque reconozco que me equivoqué, o perdono porque me ofendieron, viene ese gozo en tu corazón. El fruto del Espíritu Santo emerge cuando logras perdonar, cuando vas y pides perdón, porque es un acto espiritual en la vida de un creyente. Entonces, para pelear bien, para poder tener esta resolución de conflictos, se hace muy necesario buscar el perdón. Número 5, ora y busca la guía de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios nos hable. Porque necesitamos poner en oración el conflicto que yo estoy viviendo con mi esposa. Y necesito buscar la sabiduría de Dios a través de su palabra. Necesito abrir mi corazón y decirle, Señor, como decía cierto David, he pecado contra el cielo y contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando tú lees ese texto que es maravilloso, te das cuenta que Él pide ser limpiado, Él pide ser, ¿cierto?, que vuelva el gozo, ¿cierto?, de su salvación. Entonces, cuando tú buscas la guía de Dios, no solamente estás nutriendo tu vida espiritual, sino que vas a nutrir la vida de la otra persona también. Porque no va a ser tu consejo egoísta, va a ser el consejo de Dios, obviamente, sobre tu vida. Santiago 1:5 dice, pero si alguno de vosotros se ve